Entonces, así retomamos el programa inicial y vamos a invitar al doctor Carlos Arzotti para su disertación sobre TBT, técnicas e indicaciones. Me encantó ver lleno de piamonteses como yo la sala. Saben que los piamonteses somos muy tacaños, perdemos amigos pero no perdemos dinero. Pensé que iba a recoger un montón de billetes de 200 soles, pero no, pero todos hicieron muy bien el ejercicio, no encontré ni uno. Así que bueno, feliz de encontrar gente de mi pueblo. Ok, vamos a hablar del sling retrocúbico, no tengo conflictos de intereses. Y un día en 1995 estos dos muchachos, Ulsten y Petros, sacan, bueno, después de la teoría integral, ya escucharon mucho de eso ayer a Pablo, inventan un dispositivo. Cuenta la historia que Ulsten se quedó con la plata y Petros se quedó con la gloria. Y entonces inventan este dispositivo, el TBT. El TBT Johnson & Johnson, que por muchas modificaciones, pero básicamente un tape de polipropileno, macroporoso, monofilamento, con unas agujas introductoras. Y 4 o 5 años después de eso aparecen las primeras publicaciones ya más serias, viendo que el TBT es un dispositivo fenomenal que cura la incontinencia urinaria genuina con alta tasa, la incontinencia urinaria recurrente con alta tasa, los pacientes con déficit efisteriano con altísima tasa, y estos resultados se sostienen en el tiempo en pacientes, en estos mismos pacientes. Estos son los pupilos de Ulsten, y una vez que se lograron esos resultados se estabilizan en el tiempo, y como que aprendimos que lo que funcionaba a los 2 meses, funcionaba a los 2 años, funcionaba a los 5 años y funciona a los 10 años. El dispositivo gana el mercado, lo prueban en Inglaterra y hacen este paper que es icónico porque es el paper que destruye el Burch. Y lo más interesante es que cuando la gente se enteró que cómo le estaba yendo a la gente que recibía el TBT, se salió y entraba a la rama de Burch, se salió del estudio. Ya saben que para operarse en incontinencia urinaria en Inglaterra capaz que le toca en 2032, a la gente no le importaba. Veía a la gente amiga que le iba bien y decidió salirse del estudio si le tocaba la rama de Burch y sentarse a esperar a ver cuándo le tocaba. Y él, entonces, tiende a morir el Burch, como dijimos antes. En 2006, Jeffrey Siegel, un pupilo de Mickey Carram, publica este paper y dice que el TBT es bueno para cualquiera sea el tipo de incontinencia urinaria, con hipermovilidad y sin déficit efisteriano, sin hipermovilidad uretral y déficit efisteriano, con hipermovilidad y déficit, sin hipermovilidad y sin déficit, y hiperincontinencia urina oculta, es decir, con cifras altísimas. En otro lado, en otro centro, con otra estrategia, pero básicamente con un procedimiento estandarizado, que era lo que pretendían Petros y Ulsten. Y los resultados que les mostré eran de Escandinavia, y estos resultados son de Cincinnati, y esto quiere decir que el procedimiento se estandarizó, y cuando uno logra más o menos agarrar la mano el procedimiento, logra curar lo mínimo. Es decir que, como dicen en mi pueblo, el TBT sirve para todo. El TBT es un dispositivo fenomenal. Me pidieron que hable de técnica, y por primera vez en la historia los ginecólogos, los urólogos tenían un poco más de entrenamiento para hacer este tipo de cosas, porque hacían percutaneología, pero los ginecólogos no hacemos percutaneología. La percutaneología era para ortopedistas. Entonces tuvimos que aprender anatomía espacial a ciegas, o sea, introducir agujas a ciegas y tener en la mente la anatomía espacial de los espacios de riesgo. Y entonces en una maniobra que era entrar por la parauretra y aparecer en la pared abdominal en un sitio preestablecido. Un sitio preestablecido que no tiene, por donde no hubiera conflictos, pero como vamos a ver si hay conflictos. Ayer se cansaron de decir, tanto Ramiro como Octacilio, del posicionamiento de los pacientes. El posicionamiento para operar TBT es ese. Es muy importante tener las piernas separadas, es muy importante tener las piernas elongadas, es muy importante que uno pueda apuntarle al hombro del lado que está poniendo para no llevarse puestos los elementos de riesgo, para no llevarse puesta la vejiga. El procedimiento tiene riesgo vesical.
por eso que es un procedimiento que obligatoriamente necesita cistoscopía, porque si no hay chance de dejarse puesto el elemento adentro. El elemento tiene una aguja larga y curva, y esa aguja larga no la contiene Apropiadamente, la dispersión de 10 grados, más largo el instrumento, en la punta pueden ser 4 centímetros, y esos 4 centímetros puede ser ponérsela a la vena ilíaca o no. Entonces, súper importante tener la geometría espacial en la cabeza, súper importante tener la visión en el cerebro de lo que está haciendo, entrenarse todo lo que uno pueda para tratar de no cometer errores, porque vuelvo a repetir, no hace falta que uno se vaya mal con la aguja, sino que simplemente con rotarla la punta se puede desviar un montón. Y esas distancias las calculamos nosotros con 15 grados, que es nada, son 3 centímetros, y con 30 grados, que ya es como mover demasiado la aguja, son 5 centímetros. Así que eso es súper importante. Esas desviaciones a su vez pueden llevar a daños neurales, no solo vasculares. Ahí en la fosa obturatriz está todo como cerca. Esa es una foto que le robé a Mark, que tuvo ese accidente. Es una foto que le robé a Eliana, que tuvo ese accidente. O sea que hasta los más pintados tienen esos accidentes. Y esa, bueno, eso fuimos nosotros con Mark a propósito, haciendo cadáveres, pero hay posibilidad también de ponérsela al intestino. Y por eso alguien dijo, entonces vayamos del sitio más seguro al sitio de menos riesgo. Por eso nació un dispositivo que venía de arriba para abajo, porque uno iba de abajo, de la zona más o menos segura, que es la parouretra, hacia el área de riesgo, hacia la vejiga y hacia el intestino sobre todo, y hacia los vasos. En cambio, si uno clava en el suprapubis, teóricamente, bueno, ya deja atrás los vasos del costado, deja atrás los vasos ilíacos, deja atrás el intestino, y viene, y bueno, a lo mejor puede perforar la vejiga. Sonaba interesante, y yo personalmente, que era un tipo que hacía operaciones de aguja, como muchos otros urólogos, nos mudamos a hacer los links al revés. Y así nace Spark y su evolución para arriba para abajo, RetroArch de la AMS. Este tipo de dispositivos no hacía falta cambiar la posición, porque teóricamente como uno venía del área segura, digamos del área más riesgosa, pero la transformaba en segura y venía hacia abajo, entonces se hizo muy amigable, porque uno no necesitaba cambiar la posición del paciente cuando estaba operando un prolapso y decidía poner un sling suprapúbico. Pero todo eso que sonaba así hermoso y que hizo que aparecieran estudios comparativos entre ir de arriba para abajo y de abajo para arriba, y estos estudios comparativos realmente no eran muy leales, porque cuando ibas de abajo para arriba era pasar la aguja a ciegas y el TBT quedaba imbricado en la fascia, pero cuando venían de arriba para abajo, los cirujanos que estaban acostumbrados a meter el dedo en la operación de aguja labraban un túnel de este calibre y el sling quedaba bailando. Ese estudio, por ejemplo, de Peter Sand, que yo tuve la suerte de ir a verlo operar, lo hicieron así. Entonces, poco lícito para el pobre sling que venía de arriba para abajo. Y establecieron que era más seguro venir de arriba para abajo porque no había accidentes intestinales. Sandy Pasabada, quien le afané esta diapositiva, dijo que era cierto, venir de arriba para abajo, entonces como los elementos de riesgo están ahí, si uno hinca acá, poco probable que vaya para afuera, poco probable que ensarte el intestino. Falso. Ese soy yo. Ese es mi fellow, Marina Lam, le embocó 7 asas de intestino delgado a la mamá del jefe de personal del hospital italiano donde yo era el jefe. Y ese es Sandy Pasabada. Esa es una paciente de Sandy Pasabada que 10 años después que le puso un TBT le hicieron una colonoscopia y lo llamaron porque tenía el TBT metido en el ciego. ¿Le gustó? Entonces, bueno, la técnica hay que respetarla y estas cosas pasan y entonces hay que saber que hay que ser respetuoso, que hay que entenderla y si vaya uno como vaya, de arriba para abajo o de abajo para arriba, hay que respetar la técnica, hay que pegarse al pubis, no hay que dispersarse hacia el abdomen. Si el paciente tiene 7 cirugías abdominales es un problema, puede tener una tripa metida ahí y bueno, cualquier complicación es posible. Pero bueno, a los ojos de los fanáticos de los slings retropúbicos parecería que es solo elegir bien el caso y poner el implante y ya está. Y si uno no acertó una complicación vascular, digestiva o vesical, ya está. No, ya no está. Porque los
links retropúbicos tienen más disfunciones de la micción que los links transobturatrices. Entonces, y eso es algo que sí lo sabemos. A alguien se le ocurrió buscar 6 trainees de urología, 6 fellows de urología, y lo mandaron a poner 187 TBT en 6 meses, o sea, más o menos 5 al mes, 1 por semana. Un número interesante para no ser un cirujano de bajo volumen. Bueno, perforaron la vejiga, como era de esperar, pero ¿qué es lo que encontraron? Encontraron disfunciones de la micción en 13% de los casos. El estudio de Cleveland Clinic dice que tiene 3 veces más chance de disfunciones de la micción en el link retropúbico que en el link transobturatriz. Y si se acuerdan, estos links son tension free. Si se acuerdan, estos links son de uretra media. El primer tiempo de la micción es la relajación perineal. El segundo tiempo de la micción es el descenso y rotación posterior de la uretra. Si algo es free y no está en el cuello, entonces no debiera tener disfunciones de la micción. Sin embargo, los TBT tienen 13%. Bueno, y obstrucciones de la malla. Pero ¿qué es lo más interesante? Que a estos tipos los sometieron a algo que se llama el CUSUM. ¿Saben lo que es el CUSUM? Es como les enseñan a los pilotos a volar para no estrellarse. Y cuando logran una de CUSUM, ya lo dejan volar solito. 4 de cada 6 no lograron mejorar ese 13% de la tasa de disfunciones ni de perforaciones a lo largo de 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que son burros? No. Quiere decir que los links retropúbicos tienen más disfunciones de la micción cuando son comparados con los links transobturatorios. Y a unos japoneses se les ocurrió comparar el link retropúbico de Johnson versus el link transobturatriz de Johnson para evitar conflictos de compañías y conflictos de intereses. ¿Y qué encontraron? Compararon los primeros, porque como estaban aprendiendo, 38 TOT con los primeros 45 TOT de un mismo cirujano. Y lo dividieron en 3 fases, 0 a 15, 15 a 30 y más que 30. ¿Y qué encontraron? Que el tiempo quirúrgico mejora para un TBT después de invocar 15. Ustedes saben que hay un número, que es 8, para ser un cirujano de bajo volumen en Estados Unidos. Si lo van a juzgar a uno, entonces si uno tiene menos de 8 casos, hay ciertas cosas que uno no debiera hacer porque uno se transforma en un tipo peligroso. Porque tiene una cosa que se llama non-routine discharge, o sea, un posoperatorio complicadito, y entonces el número es 2.79 veces. Así que si uno es un cirujano de bajo volumen, guarda. Y entonces para un TBT pareciera que hay que atravesar 15 casos para lograr ser un tipo más o menos entrenado. Y, miren qué interesante, recién después de 30 procedimientos, un cirujano que usa links retropúbicos logra bajar su tasa de complicaciones de disfunciones de la micción. Porque acuérdense que no solo nos importa curar, nos importa curar bien. Entonces yo voy a curar con las tasas de curación que tenían los links clásicos, con ajuste, con 30% de disfunciones de la micción o de autocateterismo, pues entonces no hay ni tension free, ni uretra media, ni nada. Y eso es un dato que no es menor. Entonces volvamos al título. Técnica e indicaciones. Indicaciones, continencia urinaria de esfuerzo. Según Mickey Carran, como dice ahí, el retropúbico, marca la que sea, sirve para todo. Ahora, desde el punto de vista de la técnica, adhiéranse a la norma, y adhiéranse a la norma y ciñanse a la norma. Un link transobturatorio perdona un montón. Uno le puede pifiar un montón. Y como vamos a ver mañana, hasta la posición influye, pero perdona un montón. Y perdona un montón en complicaciones vasculares, en complicaciones neurales, en complicaciones intestinales y en disfunciones de la micción. El link retropúbico no perdona. Si uno no hace el link retropúbico, si le cae un paciente recurrente con uretra fija y va a ser su primer caso, o su primer caso del año, el primer caso hacia el siguiente año, eso en el mundo civilizado, que son esos tipos que tiran bombas y matan gente, qué sé yo, se llama una aventura quirúrgica. Ese es un paciente que uno debiera hacer lo suficientemente vivo para sacárselo de encima y mandárselo a Paulo Palma. Entonces, subtrénese. Entrénese. Entrénese para qué? Entrénese básicamente para no tener esas complicaciones y entrénese básicamente para que los pacientes de uno no paguen con disfunciones. Es bastante frecuentemente para nosotros recibir en la oficina pacientes que fueron a recibir el link retropúbico de alguien que no tiene mucha frecuencia de retropúbicos y que queda en retención crónica y nosotros terminamos cortando el tape. Y uno de cada 5 de esos, acuérdense que se vuelven a quedar incontinentes y hace falta rescatarlos nuevamente. Entonces eso no es una gran idea. Muchísimas gracias y como dice ahí, ese es nuestro lugar de estudio crónico con Mark y Mickey. Ese
el lugar donde se nos ocurren las ideas y por eso le decimos cariñosamente The Library a los bares que visitamos. Muchas gracias.